sino que también espirituales. Mateo 5. El libro de Mateo capítulo 5, versículos 44 en adelante. Mateo capítulo 5, versos 44 en adelante. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tito capítulo 2 y versículo 11. El libro de Tito capítulo 2 y versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y fíjense aquí lo que está diciendo. Te está diciendo claramente que por la gracia de Dios se manifestó para la salvación. ¿A quiénes? ¿A quiénes fue manifestada la gracia de Dios? ¿Solamente para el hermano Jorge? ¿O para el hermano Alejandro? ¿Para quiénes? Para todos en general. Pero es cuestión del ser humano si quiere aceptarla o rechazarla. Recuerde, hay dos caminos. Un camino que te lleva hacia la salvación, hacia la vida eterna. Y otro camino te va a llevar a una condenación eterna. Las cosas del mundo son solamente cosas temporales, de las cuales tal vez te va a llevar hacia una perdición y una condenación eterna. Pero si tú buscas la gracia de Dios, y si tú andas en las cosas de Dios y andas en sus caminos, tenlo por seguro que tú vas a tener un lugar en los cielos. Por eso dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué no está diciendo estas palabras nuestro Señor Jesucristo? Porque Él se preocupaba y quería que nosotros estuviésemos allá con Él también. Pero todo esto, hermanos, es solamente por medio de la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta para usted. ¿Qué es o qué significa la gracia para usted? Y la segunda cosa, ¿qué hace la gracia?
Si yo le preguntara a usted directamente, hermano Alejandro, ¿qué hace la gracia para usted? Que tenga temor de Dios, que esté agradecido por todo lo que me da, Sí. y a expresarlo en una conducta de la manera para agradar a Dios. Exacto. La gracia, hermanos, nos hace que tengamos temor a Dios para andar en sus caminos. Nos hace que tengamos cuidado de dónde andamos. Y una de las cosas que nos dice Salomón, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y si usted anda con temor de Dios, déjeme decirle que eso es lo que la gracia hace en usted, que tema a Dios. ¿Qué hace la gracia? Primeramente, la gracia nos enseña. Y dice Tito capítulo 2 versículos 11 y 12 de la siguiente manera. Dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado, fíjense, para salvación a todos los hombres. Y el verso 12 es el punto clave. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia. A vivir sobriamente. Nos enseña a vivir justamente. Y nos enseña a vivir piadosamente. La gracia nos enseña y nos dice una vez más ahí en Tito capítulo 3. Versículos 1 al 7. Tito capítulo 3, versículos 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, para que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros la gracia? Dice aquí claramente que en aquel tiempo éramos diferentes, cuando no estábamos con Dios, cuando andábamos haciendo lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero dice aquí, versículo 4, que se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, por su amor. Y ese amor nos salvó, pero no por nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Cuando un ser humano aún no es cristiano, anda haciendo todas las cosas del mundo, aún no ha encontrado la gracia de Dios,
Pero cuando viene por medio de las aguas bautismales, viene siendo una nueva criatura, ha encontrado la gracia de Dios y es renovado por medio de su Espíritu. Y esto es, hermanos, para andar en una vida nueva. Y aquí nos está diciendo claramente que nos la dio abundantemente, nos la derramó por Jesucristo nuestro Salvador. Y luego dice, para poder tener la esperanza de la vida eterna. ¿Qué hace la gracia? Dijimos que la gracia nos enseña. La gracia ayuda en tiempos de necesidad. Hebreos capítulo 4. Unas cuantas hojas más adelante, hermanos. El libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Vamos a empezar del versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice aquí el autor de los Hebreos, acerquémonos, ¿cómo? ¿Con miedo? ¿Cómo nos dice? Confiadamente. Muchas ocasiones, hermanos, nos podemos acercar a otras personas y vamos bien confiados que nos van a poder ayudar esas personas. Pero cuando ya estamos ahí con ellos, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? No te puedo ayudar. O si no, te dan la espalda. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, acércate a Dios confiadamente. ¿Por qué nos está diciendo el autor de los Hebreos estas palabras? Nos la está diciendo, hermanos, para tener una confianza total en Él, que Él es nuestro amigo y que Él va a estar ahí para con nosotros. Cuando estemos en una situación peligrosa, Él va a estar ahí. Cuando tengamos un problema muy grande que no podemos resolverlo, Dios va a estar ahí con nosotros. Y por eso nos está diciendo estas palabras, para que nosotros tengamos la confianza en Él y podamos venir hacia Él. Si no fuera así, hermanos, no nos estuviera diciendo estas palabras aquí. Entonces, dice aquí, acerquémonos confiadamente. ¿A qué? Dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Pero dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted esté en un problema, hermanos, o una dificultad, ¿qué es lo que se le viene a la mente primero? Cuando los jóvenes tal vez estén en un problema, en una dificultad, ¿a quién recurren primero? A sus padres. Pero nosotros debemos a nuestro Padre Celestial, a Dios. Entonces, ¿qué hace la gracia de Dios? Nos enseña, nos ayuda en tiempos de necesidad,
Pero también la gracia, hermanos, lo que hace